Hola, espero que estés muy bien, espero que estés teniendo una muy buena semana. Gracias por acompañarnos en otro episodio de este año que hasta el día de hoy ya casi llegamos a la mitad de año. Literal, creo que estamos a una semana antes, previa de que cumplamos el año de lo que va, iba a decir el año entero, pero realmente es lo que va del año, 6 meses, me parece. Enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, sí, 6 meses de poder subir un episodio semanal, gracias a Dios, sobre todo, gracias a Dios que me ha dado la disciplina y el ánimo para hacerlo, y ya se ha hecho hasta un tipo de costumbre, pero sí, sobre todo, gracias a Dios, espero que sea de bendición para ti, gracias a Dios este año que hemos sido más constantes, hemos podido también crecer más, tanto en el podcast como pues ahora también en YouTube, que ya nos puedes ver ahí en video, por si no sabías, puedes ir a vernos en YouTube. También, como te decía la semana pasada, en Instagram, que la semana pasada te comentaba que llegamos a los 10,000 seguidores. Esta semana, o bueno, cuando estoy grabando esto, ya estamos en 12,000. Entonces, pues ha sido bueno poder ver los frutos de la constancia sobre todo, no solo el trabajo, porque pues antes o el año pasado lo que hacía era trabajar varias semanas y de pronto otras no, y es mejor ser constante porque se puede ver el fruto y pues también va creando en ti esa disciplina. Y esta semana, en el episodio de hoy, quería platicarte de algo, de una idea sobre todo, que si tú eres cristiano, incluso si tienes poco tiempo, esto va a depender bastante de tu contexto. Quizá no te ha tocado escucharlo o quizá te ha tocado escucharlo como algo que es incorrecto o te lo han puesto como una carga, porque a mí me parece que es una carga, me parece que es incorrecto, me parece que son expectativas falsas y puede llevar y ha llevado a muchas personas a sentirse incompetentes, que no son verdaderos cristianos, que eso es lo que hace, y esto lo hemos platicado en otros episodios, este tipo de cosas como las que vamos a ver hoy, trata de marcar una diferencia entre verdaderos y falsos, entre si salvos y no salvos, cuando el estándar lo tenemos en la Biblia, no son este tipo de cosas, pero el hombre siempre por querer decir quién sí, quién no, lo usa como estándar o medida, como no es estándar la palabra, batallo con estándar porque al parecer no es el uso correcto en español, es más bien norma, estándar sería en inglés, pero una norma para poder decir este sí y este no. Y pues a mí me tocó escucharlo de esa manera, me ha tocado escucharlo de personas, tanto en persona como en internet, de si no es que si tú estás pasando por esto, pues no estás bien, algo está mal porque el verdadero creyente no pasa por eso, o le pasará un momento, o cuando hablan de pecado es peca pero sin darse cuenta, ningún creyente puede pecar estando consciente, lo cual es incongruente con lo que encontramos en la Biblia, se puede decir, pero tratar de respaldarlo con la Biblia va a ser difícil. Y a lo que me refiero hoy es justamente incluso algo que puede escuchar una canción, que es una canción un coro ya viejo, pero se enseña también o se llega a predicar, incluso a mí me tocó escuchar que lo predicaran, o sea, que fuera el tema principal de la predicación, y es esta idea de, la canción dice, no puede estar, no, ni para qué, no, además de que ni puedo cantarlo, pero luego lo voy a decir mal. Pero básicamente esta idea de que un verdadero cristiano no puede estar triste. No puede estar un corazón triste, no puede estar triste un corazón que alaba a Cristo, dice la canción. No puede estar triste un corazón que alaba a Cristo. Y esta idea se repite, ¿no? La idea de si tienes a Cristo en tu corazón no puedes estar triste. ¿Cómo vas a estar triste si tienes a Cristo en tu corazón? ¿No? Porque es la misma idea de cómo vas a pecar si tienes al Espíritu Santo en ti, o cómo vas a pecar si tú ya eres creyente, tú ya fuiste salvado. ¿Cómo vas a pecar si, o cómo vas a hacer esto si? Y luego se llega a usar como norma, ¿no? Pero esta idea, ¿tú qué crees? ¿Será cierto? Que, y aquí no es una crítica de la canción, ¿eh? O sea, yo podría decir, la canción está haciendo un punto simplemente de que si tienes a Cristo en tu corazón, pues no te vas a mantener triste. Que bueno, ahí habría que, ya se podría analizar, esto es en general, ¿verdad? Ya se podría analizar un caso en específico y decir a alguien, es que yo sí me la paso triste, pero yo tengo un desbalance hormonal, que ahorita vamos a hablar o voy a mencionar eso. Y decir, bueno, estamos hablando de una particularidad, no estamos hablando del general. Y eso, yo creo que la canción a eso se refiere, ¿no? O sea, no, no es una crítica de la canción, aunque sin duda gente que lo pudiera escuchar, porque a mí me tocó que gente lo escuchara y dijera, ah, caray, pero entonces estar triste es malo.
que ahí también se podría discutir, es que no te puedes hacer cargo de lo que entienda la persona o no, pero lo que sí está mal, dejando la canción de lado, es que se repita esta idea como tal y desde el púlpito o de entre los creyentes, esta idea de es que tú no puedes estar Cristo, no puedes estar Cristo, no puedes estar triste si tienes a Jesús en tu vida, no puedes sentir tristeza y lo llevan más allá, no puedes estar en depresión si eres cristiano, ¿cómo? No eres cristiano si estás en depresión, o aquel cristiano que está en depresión es porque está en pecado, porque algo está haciendo mal, porque se alejó de Dios. Y entonces empiezan las razones, ¿no? Para decir por qué, por qué, por qué. Pero tú qué piensas, ¿será posible que un cristiano, un creyente verdadero esté triste o se sienta triste? Porque, como te decía, aquí hay una idea de, y esto te lo explico porque a lo mejor a ti no te ha pasado, pero a mí sí me ha tocado escucharlo desde el púlpito, decir que la gente diga, no, es que usted no puede andar triste por la vida, si usted es un verdadero creyente, usted no va a estar triste. Claro, por un momento, por un instante, porque reaccionó de cierta manera, se sintió triste, pero no se puede quedar ahí. Y aquí ni siquiera es como un periodo de gracia, ¿no? De tratar de entender, bueno, es que la persona, no, no, no. Y luego se llegan a poner de ejemplo estas personas, las que llegan a usar estas tácticas, se llegan a poner de ejemplo y decir, yo cuando pasó esto, yo no estuve triste. ¿Por qué? Pues porque yo confié en Dios. Y si yo confié en Dios y no estuve triste, usted tampoco debe estar triste cuando le pase o algo similar o algo que obviamente no va a ser tan malo como lo que me pasó. Entonces se pone una norma, ¿no? Esto es lo que te decía. Se pone una norma y una expectativa en los hermanos de decir al que básicamente lo que está pasando es que los hermanos no se van a acercar con los líderes porque van a decir, o esta idea es, pues es que si él dice que está mal, o ella, dicen que está mal, y yo me acerco con eso, me van a decir que yo tengo algo mal. Y me van a decir, pues le falta orar, le falta leer la Biblia. Que esa es la manera de resolver todo, ¿no? Leer la Biblia y orar, que sin duda sirven, pero es como algo muy general. Digo, yo no recuerdo que Jesús llegaran con un problema y les dijera, lean y oren y ya. Pues no, trataban, ¿no? O sea, la mujer en el pozo no le dijo, si era en el pozo, en el pozo de agua, la mujer samaritana no le dice, oye mujer, pues vete a orar y leer, así vas a saber que yo soy. No, ¿verdad? Se pone a hablar con ellos o cuando, incluso si llega a mencionar cuando los de los endemoniados, ¿no? Lo de este género no sale más que con oración y ayuno, aunque lo de ayuno ya sabemos que se pudo haber agregado un poco más después como una nota, pero al menos dice oración, pero no se pone a decirle simplemente oren y ayunen, o oren y lean. O sea, ese tipo de respuestas son que te cierran la puerta en la cara, ¿no? Es decir, estás mal, ponte a orar y leer. Ese es tu problema. Y pues, como digo, yo no veo que esa fuera la respuesta en la Biblia con las personas. Obviamente se insta a leer la Biblia, se insta a orar, se entiende que se tiene que hacer. Pero luego cuando alguien llega con un problema, no es decir, pues ponte a orar y leer. Ese es tu problema. Ora y lee como yo y se acabó. Es muy demuestra mucha falta de empatía, demuestra que le estás poniendo una norma a la gente de a mí no me importa cómo te sientes, haz lo correcto y luego ya veremos. Y entonces esto crea una cultura de decir la gente, bueno, yo tengo que aparentar que todo está bien, porque si digo que algo está mal en mi vida, en mi matrimonio, con mis hijos, en mi casa, me van a decir, claro, algo estás haciendo mal, en algún pecado estás. Y eso puede llevar a que no me den un liderazgo, que no me inviten a compartir, que no me den un lugar en el servicio por esta cultura de todo está bien. Y si está mal, es porque no estás orando y leyendo y algo andas haciendo, cochino. Y entonces, pues la gente mejor no dice nada, no comparte sus problemas y aquí no pasó nada. Pero esta idea a mí no me parece correcta, a mí no me parece que la Biblia enseñe, ahorita vamos a leer unos versículos, a mí no me parece que la Biblia enseñe en ninguna parte que una vez ya creyente, una vez salvo, una vez en Cristo, la gente no sienta tristeza. Y de hecho, si es un ejercicio de lógica con las normas y bajo el marco de referencia de la Biblia, usando la lógica en ese marco, vamos a ver que incluso es hasta comprensible sentirse tristes. ¿Por qué?
Porque si somos extranjeros en este mundo, si este no es nuestro verdadero hogar ya como creyentes, si anhelamos la venida de nuestro Señor, si estamos gimiendo con el resto de la creación porque ya venga el Señor, es natural sentir tristeza. Tú cuando te vas a otro país o a otra ciudad y estás lejos de tu hogar, llegas a sentir tristeza. Es hasta lógico, ¿no? Pero bueno, vamos a ver entonces a qué se refiere. O vamos a ver más bien una instancia de cuando Pablo en 2 Corintios capítulo 7, si me quieres acompañar, habla de una tristeza y aquí vamos a ver y se va a derivar en dos cosas. Pablo aquí está hablándoles obviamente con un contexto previo, esta es la segunda carta que le manda a los Corintios y en esta carta, en la segunda, ya en el capítulo 7, le está hablando de varias cosas de las que hablaron y les mencionó en la carta y cómo han cambiado, cómo les ha servido. Él dice, les envié la carta y les sirvió mucho. Y entonces en la primera carta los regañó bastante, les dijo que estaban muy mal, les dijo que tenían que dejar de hacer ciertas cosas, empezar a hacer otras cosas. Y en el versículo 8 podemos ver que dice, haciendo referencia a esa carta, porque si bien les causé tristeza con la carta, no me pesa, aunque entonces sí me pesó. O sea, incluso para él fue difícil escribírsela, ¿no? Porque los ama. Porque veo que aquella carta les causó tristeza solo por un tiempo. Ahora me gozo, no porque hayan sentido tristeza, sino porque fueron entristecidos hasta el arrepentimiento, pues han sido entristecidos según Dios, para que ningún daño sufrieran de nuestra parte. Aquí en esta versión que dice según Dios, está refiriéndose, porque ahorita se va a repetir, han sido entristecidos según Dios, podemos decirlo en las cosas de Dios, o sobre las cosas de Dios, o por las cosas de Dios. O sea, se sintieron tristes por las cosas de Dios que les hablé, o sea, las cosas espirituales. El versículo 10 continúa, porque la tristeza que es según Dios, es decir, la tristeza que tiene que ver con las cosas espirituales, genera arrepentimiento para salvación, de lo que no hay que lamentarse. Pero la tristeza del mundo, es decir, la tristeza que tiene que ver con las cosas del mundo, degenera en muerte o resulta en muerte. Entonces, en el versículo 11 dice, pues he aquí, el mismo hecho de que hayan sido entristecidos según Dios, ¿cuánta diligencia ha producido en ustedes? ¿Qué disculpas, qué indignación, qué temor, qué ansiedad, qué celo y qué vindicación? En todo se han mostrado limpios en el asunto. Y pues ya continúa, pero quisiera quedarme ahí. Y en este versículo 10, que por alguna razón, digo, yo sí lo he escuchado, pero y me gusta ir a esto, pero por alguna razón siento que este no es un versículo o un pasaje muy usado y conocido por creyentes. Muchos creyentes incluso llegan a tener esta idea, ¿no? Similar a la de si es de Dios, o sea, si en algún lugar sientes la presencia de algo, o sea, algo espiritual, y te da miedo, no es de Dios. Eso es lo que se llega a decir, no estoy diciendo yo eso. Pero, por ejemplo, vemos en la Biblia que cuando se aparecen ángeles, lo primero que le tienen que decir a la gente es, no temas o no tengas miedo. ¿Por qué? Porque seguramente los vieron que tenían mucho miedo. Es decir, que mucha gente decía, no, es que si se me apareciera esto, o un ángel, o yo qué sé, no sentiría temor, sentiría mucha paz y sentiría tranquilito, ¿no? Si se nos apareciera Jesús, ahorita estoy aquí parado, o un ángel, seguramente me moriría de miedo y gritaría. Y el ángel me tendría que decir, no tengas miedo, espérate. Entonces son estas ideas que se repiten tanto que luego las creemos simplemente porque se han repetido tanto y todos los dicen, pero tenemos que detenernos y considerar si serán verdad, ¿no? Como esto que te digo de no vas a temer, vas a sentir paz. Bueno, la Biblia nos habla de que cuando se hablan o se muestran los ángeles, la mayoría de las veces lo primero que dicen es no tengas miedo. ¿Por qué? Porque la persona tuvo miedo. Entonces, luego aquí tenemos de la tristeza que viene de Dios. Y mucha gente dice, no, es que no vas a sentir tristeza. Si Dios no te va a hacer sentir triste. Y Dios solamente te va a hacer sentir amado y querido y apreciado. Y obviamente puras cosas buenas, ¿no? Para que tú te levantes el ego y vivas acá. Pero realmente tenemos que la Biblia dice que sí, que hay una tristeza que viene de Dios. Que hay una tristeza, y cuando dice viene de Dios se refiere, hay una tristeza que cuando hablas de las cosas de Dios, cuando te predican el evangelio, cuando escuchas el mensaje, cuando te mandan una carta
que con bases bíblicas te está diciendo que estás mal y te está reprendiendo y te está regañando con bases bíblicas, no porque la persona dijera, es que a mí me parece que está mal y es que según yo está mal, no, no. Oigan, veamos la Biblia, miren, según la Biblia están haciendo cosas malas. Como te decía en el episodio anterior, ¿no? Yo hablé en el episodio anterior de la modestia y cómo muchas personas, hombres y mujeres, personas, personas, hablan, o más bien hablan, suben cosas a las redes sociales donde uno dice, pues ¿cómo? Y esto yo lo veo en nuestra cuenta de Instagram, ¿no? O sea, que me dice, tal persona te siguió. Y a veces entro a los perfiles y tienen versículos bíblicos, hombres y mujeres. De nuevo, no quiero, porque esto que hay siempre se le achaca a las mujeres, pero es hombres y mujeres por igual, yo diría. Entro al perfil de la persona y tienen versículos en su descripción y luego fotos semidesnudos abajo y digo, pues ¿cómo? ¿Cómo? O sea, para eso te eligió Dios porque ponen elegido por Dios, hijo del reino, yo qué sé, y luego abajo tienen eso, ¿no? Y digo, para eso te eligió para ser un hijo o hija del reino semidesnudo, pues no lo creo. Y no es por decir, es que eso está mal. Yo incluso pienso que estás llamado para algo mucho más grande que eso. Y esas son cosas que pues batallan en dejar ir, y es todo lo que hablamos el episodio pasado también. Pero yo mencionaba eso, ¿no? Y quizá alguien podría escucharlo, no lo sé, pero alguien podría escucharlo y sentir tristeza y decir, pues me siento triste que lo diga porque me siento aludido, no que lo dijera por mí porque quizá no me conoce o porque no ha visto mis fotos, yo qué sé. Pero lo que dijo me cayó el saco, como decimos en México, y sí siento que tiene que ver con lo que yo hago y me siento triste. Y luego habrá alguien, como te decía, que alguien creyente que le diga, no, 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 es que tú no debes sentirte triste y la palabra de Dios nunca debe causarte tristeza y la palabra de Dios es para levantarte y darte ánimo y sin duda hay partes que sí las son. Pero también hay partes, como nos está diciendo Pablo, que habrá y que producirán tristeza en uno, que uno lo leerá y dirá, Señor, me siento triste porque obviamente no estoy haciendo lo que tú dices, porque obviamente yo estoy muy lejos de eso que tú me pides. Y Pablo dice, eso es muy bueno. Es muy bueno que sienta esa tristeza porque es un síntoma. Como te he dicho, hay cosas que hacemos que son síntomas de que está mal algo, como esto de publicar este tipo de fotos o publicar ciertas cosas que son síntoma de algo, ¿no? Y ya ni siquiera este tipo de fotos, pero ciertas ideas que están en ciertos lugares, con ciertas personas, son síntomas quizá de inseguridades, quizás son síntomas de rebeldía, de querer demostrar algo, yo qué sé. Pero también hay tipos como este tipo de tristeza que es un síntoma de algo bueno, es un síntoma de que todavía el Espíritu Santo está obrando en ti, que el Espíritu Santo te redarguye, porque si tú sintieras apatía, sería una muy mala señal y un muy mal síntoma. Pero esto es algo bueno. Quiere decir, entonces, que lo que nos dice Pablo es que hay una tristeza que puede venir derivado de las cosas de Dios. Pero esta tristeza va a venir, bueno, y aquí se me vino a la mente y ya lo tenía pensado, pero se me había olvidado, qué bueno que lo pensé. Aquí yo creo que se podría incluir, aunque no es lo que está hablando Pablo, pero se podría incluir en las cosas de Dios o de Dios, esa tristeza que puede llegar, que podría ser hasta una tristeza o enojo a veces santo, ¿no? ¿Y a qué me refiero? Una tristeza por ver el mundo sufrir, por ver a niños sufrir, por ver a personas ser abusadas, por ver a personas que sufren injusticias y sentir tristeza. Digo, ¿cuántas veces no hemos visto películas o series que nos hacen llorar de tristeza? Y yo creo que esto es algo universal, ¿no? Esto es algo que Dios ha puesto en nosotros y es esa brújula moral que nos hace saber, eso está mal, eso no debería pasar. Eso no debería pasarle a un niño, eso no debería pasarle a una persona de la tercera edad, a unos padres. Pero en Dios, pues se amplifica, porque entendemos y Dios comparte eso. Ese dolor puede también, o esa tristeza, podemos incluirla en esto, ¿no? Que es algo bueno. Es un buen síntoma que tú veas el sufrimiento y sientas empatía y te haga sentir tristeza, porque a veces eso es lo que puede llevarte a moverte y hacer algo. Por algo las instituciones humanitarias más grandes del mundo son cristianas o fueron fundadas por cristianos, porque entendían eso que Dios enseñaba, los principios, los valores,
Y al ver lo opuesto en el mundo, sentían tristeza y esa tristeza los llevó a hacer algo. Y estas organizaciones en todo el mundo han ayudado a millones de personas. Como dice Pablo, no es algo malo sentir esta tristeza. Si es de Dios, es algo bueno. Yo se lo he comentado a varios amigos a través de los años, de los 10 años que tengo ya como creyente, y sobre todo amigos cercanos a los que he tenido que decirles cosas no tan buenas y decirle, oye, está mal esto. Oye, esto no te va a llevar por buen camino. Esta persona no es tu mejor opción. Deberías alejarte de ahí, deberías buscar otra cosa, deberías tener las prioridades correctas, deberías dejar de lado eso a lo que todos los días le dedicas 1 hora y media, 1 hora en la tarde para dedicárselo a Dios, no porque esa cosa esté mal, sino porque primero tienes que poner a Dios y luego esas otras cosas. O sea, ¿cómo me hace decir que no puedes leer la Biblia, pero de pronto, y que tienes mucho tiempo, no tienes nada de tiempo, que el trabajo, y de pronto dices que te vas a meter a hacer algo en las tardes, si se supone que no tenías tiempo, y empiezas a hacer esta cosa y ya tienes años haciéndola, y nomás no le puedes dedicar tiempo a Dios, porque según tú no tienes tiempo. Y hay que entonces llamar la atención. Y me ha tocado con amigos que dicen eso, "Oh, pues que me puso muy triste lo que me dijiste y todo". Yo les digo, pues está bien. O sea, no te lo digo no es mi propósito ni mi deseo que te sientas mal, pero esa tristeza que sientes, no trates de ignorarle y decir, no, es que yo no debería sentir esto si es de Dios. No, te está llevando y te puede llevar a tomar decisiones correctas, pero mucha gente prefiere ignorarlo o prefiere simplemente decir, no, pues sí, me sentí triste, pero ya sigo adelante. Y aquí nos dice también, al hablarnos de esa tristeza, la tristeza del mundo, que pues no es nada buena, ¿no? No dice lleva a la muerte. ¿En qué podríamos pensar? ¿En qué piensas tú que a lo que se refiere, que es a lo que se refiere cuando dice que es la tristeza del mundo? Y aquí podríamos meter muchas cosas, ¿no? Digo, yo al hablar con jóvenes, sobre todo, y más jóvenes que yo, porque yo sigo estando joven, soy un chavito, este, yo siempre les menciono, ¿no? Las cosas que para ellos son relevantes y que yo sé que les causan tristeza porque a mí me pasó que me hicieran sentir triste también en algún momento. Sobre todo cuando ya conocí al Señor a los casi 18 años. Pero cosas tan simples, o sea, hay que también llevarlo a la edad, ¿no? Y a cada grupo. No es que el mensaje sea diferente, pero sus realidades sí llegan a ser diferentes. Es decir, a alguien de mi edad, pues a mí ya no me interesa si yo traigo ciertos tenis de cierta marca, pero a los chavos de 15, 16, 17 años sí les puede llamar mucho la atención y les puede importar mucho por lo que dirán sus compañeros. Y ellos podrían decir, o uno podría preguntarles si, o verlo, si quieren, ni siquiera necesita preguntarles, ver y poder ver lo que les afecta quizá no traer el iPhone más reciente, o siquiera traer un iPhone, ¿no? Traer Android y decir, ay, es que esto, o que sientan tristes por eso, decir, es que yo me siento triste porque todos mis compañeros tienen auto y yo no, tienen carro y yo no. Me siento triste porque todos mis compañeros se compran una pizza a la hora del receso y yo no traigo más que mi comida que me manda mi mamá, unos burritos. O sea, unas cosas que a uno diría, ¿y eso qué? Exacto, pero esto será diferente en cada uno. Digo, al adulto no cambia tanto las cosas. El adulto se llega a sentir triste porque no trae un carro como el del amigo, o sea, un carro de cierto valor, o no vive en una casa como la del amigo, o todavía no está casado, y entonces este tipo de cosas llegan a traer también tristeza. Y aunque es comprensible, Pablo nos aclara que esto llevan a muerte. ¿Por qué? Porque son cosas que Salomón diría que son vanidad de vanidades. Son cosas pasajeras, son cosas que se acaban, son cosas que en sí mismas mueren. Y cuando digo mueren es decir que se acaban, se van a deshacer, se las va a llevar el viento, no quedarán ni perdurarán. Entonces, cuando sentimos tristeza por esto, le estamos dando mucho valor a eso. Y yo diría que eso no significa que no podemos sentir tristeza en general, pero sí deberíamos estar muy atentos sobre qué cosas nos causan tristeza. Porque también yo puedo sentirme un poco triste porque se me rompió el celular, pero eso no me va a cambiar la vida. Y aquí esto demuestra también el observar qué nos pone tristes va a ser algo difícil porque habrá gente que diga es que a mí me pone muy triste no traer mis tenis Jordan.
porque siento que sin ellos la gente me ve como un pobretón o me ve como que estoy tonto. O sea, la gente sí se llega a inventar ese tipo de cosas. Y obviamente tiene que ver con la presión social, pero pues ese tipo de cosas son pasajeras, se acaban. Y si vivimos enfocados en lo temporal, vamos a tomar decisiones equivocadas. Jesús llega a hablar de esto cuando habla del dinero, llega a decir de aquel hombre que guarda todas sus cosas y que dice, ya por fin voy a poder disfrutar de ellas. Y dice Jesús, necio, esta noche van a reclamar tu alma. Pusiste tu mirada y tu empeño y tu esfuerzo en lo temporal, y lo temporal no te va a dejar nada porque eso también se acaba. De esto habla Eclesiastés, obviamente, también. Y te recomiendo Eclesiastés si quieres hablar sobre esto, de lo temporal, y por qué Pablo concluye que este tipo de tristeza que es del mundo lleva a la muerte. Pues Eclesiastés trata de eso, de cómo lo temporal pues produce cosas temporales y no lleva a nada. Y no hay una esperanza en ello, porque todo se repite, todo se acaba y empieza y nada es nuevo, y es un ciclo y es un ciclo, a menos de que haya una esperanza más allá del sol, más allá de lo temporal y lo repetitivo que es esta tierra. Entonces la Biblia sí nos enseña que sí podemos sentir esta tristeza, ¿no? Pero aquí uno diría, bueno, oye, pero es una tristeza referente a las cosas de Dios. Significa que uno, entonces me puedo sentir triste en esas cosas, pero fuera de eso no deberías poder sentir triste. Yo diría que no, yo creo que la Biblia, de nuevo, nos habla de esto y sí nos habla de tristeza y que es hasta de esperarse y que podemos verlo. Eh, Viendo de creyentes que sufren. Déjame, de aquí hago una búsqueda rápida, que ya la tenía lista, pero no se hizo. Y podemos ver en los Salmos, por ejemplo, cómo el autor o los autores llegan a mencionar que se sienten angustiados, que la angustia involucra desesperación, va más allá de la tristeza, ¿no? Va a la desesperación, a la impotencia, a la tristeza, obviamente. Yo escucho angustia y me imagino a los padres que pierden un hijo y no saben qué pasó con él o con ella. Una angustia de una impotencia, de un enojo, de una tristeza, todo junto. Y es una angustia eso, de no saber qué pasó, de no saber qué hacer, de no poder hacer nada. Y la Biblia nos dice que hubo hombres que sentían esto. Y lo que hacían lo correcto. Buscaban al Señor. En el Salmo 121 dice, a Jehová clamé estando en angustia, y él me respondió. Salmos 9:9, Jehová será refugio del pobre, refugio para el tiempo de angustia. Salmos 86:7, en el día de mi angustia te llamaré, porque tú me respondes. Salmo 106:44, con todo, él miraba cuando estaban en angustia y oía su clamor. Salmo 142:2, delante de él expondré mi queja, delante de él manifestaré mi angustia. Salmo 107:19, pero clamaron a Jehová en su angustia y los libró de sus aflicciones. Y esto se repite en varios, ¿eh? En el 107 se repite varias veces esta expresión. Salmos 78:42, incluso ya después de que los libró, dice, no se acordaron de su mano, del día que los redimió, que los rescató de la angustia. Salmo 119:143 dice, aflicción y angustia se han apoderado de mí, mas tus mandamientos fueron mi delicia. Yo creo que esto encapsula perfectamente esta idea de que sin duda podemos sentir tristeza y podemos sentir angustia. La canción lo dice de no está triste un corazón que alabará a Cristo, y yo creo que lo que quiere decir es, puede estar triste, pero luego si alabas al Señor, considerarás todas las cosas buenas que han hecho y las cosas y quién es Él, sobre todo, que aquí hacemos mucho énfasis en conocer quién es Dios, y eso alegrará tu corazón, sin duda. Pero luego cuando la gente llega a decir desde un púlpito que tú no debes estar triste, que no puedes estar triste, como si eso fuera una prueba de que si eres un verdadero creyente no vas a estar triste, no lo creas, porque no es cierto. La misma Biblia nos dice
que puedes estar triste, que vas a llegar a estar triste. Y como decía al inicio, hay gente que por problemas y desbalances químicos en su cerebro sufren depresión, que ellos no pasó algo en sus vidas para decir, es que no hay razón para que esté triste, simplemente me siento triste. ¿Por qué? Porque hay un desbalance químico en su cerebro y eso no es tan diferente a cuando tienes un desbalance químico en la piel o pasa algo en tu estómago y tu estómago reacciona, porque de eso decimos, eso es normal. Pero no, es que eso del cerebro es otra cosa, ¿no? Como si todavía viviéramos en tiempos oscuros y eso fuera algo muy raro y muy espiritual. Sin duda habrá cosas que tengan que ver con lo espiritual, pero si tú eres un creyente en Cristo, si tú estás aferrado a la esperanza de Cristo y sufres y tienes que tomar medicamentos, quizá por la depresión o por algún problema mental, no es razón esa por la que te debas sentirte avergonzado, creyente de menor categoría, de menor nivel, que es lo que te quieren vender estas personas. No creas esas mentiras. El Salmo 119, 143 nos tiene una palabra de aliento, entendiendo cuando dice, mas tus mandamientos fueron mi delicia, tus mandamientos, la palabra de Dios. Si lo tomamos así, diría, aflicción y angustia se han apoderado de mí, mas tu palabra fue mi delicia. Es decir, yo sentí esto y puedo sentir esto, pero hay una alegría mayor en tu palabra. Y ahí hay veces que pueden convivir las dos cosas, de estar muy triste, pero al mismo tiempo sentir alegría por la esperanza que hay en Cristo, que es lo que llamamos nosotros gozo. Eso es lo que decimos que diferencia, hace la diferencia entre alegría solamente y el gozo, es que el gozo está a pesar de. La alegría es o sientes tristeza o sientes alegría, y el gozo es puedes sentir tristeza, pero estar gozoso. Es como decir, está aquí la tristeza, pero el gozo la cubrirá. Pero sí puedes llegar a sentir tristeza. ¿Cómo le vamos a decir al padre que perdió a unos hijos, que sus hijos fueron secuestrados, que su hija que sufrió cosas, y no quiero decir las palabras, que sufrió cosas horribles, y decirle, oiga hermano, pero usted no se sienta triste, tiene a Cristo? Yo creo que ni Cristo mismo diría esas palabras. Yo creo que Cristo lloraría con esa persona y la Biblia nos dice en el Nuevo Testamento que lloremos con aquellos que lloran, que nos lamentemos con aquellos que se lamentan, porque se espera y se entiende que va a haber lamento entre creyentes, y no solamente el lamento y la tristeza que leímos hoy de la tristeza de las cosas de Dios, en la vida. El Señor mismo se conmovió cuando vio a las multitudes tristes y llorando, porque entendía la vanidad de las cosas, la temporalidad de las cosas. Él entendía, él lo veía desde otra perspectiva, él sabía que Lázaro iba a resucitar, pero el ver a las personas llorar porque están tan limitadas, porque ellos no entendían, porque ellos no sabían, lo conmovió. Y el Señor nos entiende. Créeme que el Señor no te ve triste en un día que te sientes mal porque sientes que no logras hacer las cosas como debes, sientes que no das el ancho, sientes que te falta mucho, sientes que nada te sale bien y que te sientes triste. Créeme que el Señor no te ve como que fracasado. Pues ¿cómo no va a poder, que no me conoce? Sin duda no te ve así. Y te hace la invitación más bien de acompañarte, que Él está, porque Él dijo que iba a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y es una promesa de Él, que Él cumple y está cumpliendo en este momento y seguirá cumpliendo. Y además te invita a echar mano de la eternidad, a echar mano de su palabra, a echar mano del gozo existente y disponible para ti. Un gozo que te dice, y una paz que Él te provee, que dice la Biblia que está por sobre todo entendimiento, que es decir, es una paz que tú puedes estar muy triste y lamentándote y en angustia quizá, pero sentir paz y decir, pues no sé cómo, o sea, me siento muy triste, extraño a la persona, extraño mi situación, extraño lo que sea, pero siento paz. No sé cómo, pues la Biblia dice que Él nos otorga una paz que está por sobre todo entendimiento y nos ofrece un gozo también. Y sin duda podemos decir, yo puedo estar triste, pero gozoso en Cristo. ¿Por qué? Porque el gozo está basado y pende no de nosotros ni de nuestra situación, sino de Cristo, lo que Él hizo, lo que hará, y eso no cambia.
Por eso es bueno y esa es la roca en la que estamos sostenidos. Por eso dice Jesús, si no escuchan el que escucha mis palabras y no las pone por obra, el que solamente las escucha y sigue viviendo igual, pues cuando vengan las cosas malas, su casa se va a derrumbar. Y tristemente muchos cristianos creen que porque van a la iglesia, escuchan canciones cristianas y ven y escuchan el pastor y ellos nunca tienen una relación con Dios, sino que viven su cristianismo a través de la relación de creyentes con Dios, perdón, viven su cristianismo a través de la relación de otros creyentes con Dios. Es decir, siempre acercándose a ellos y experimentando y viviendo lo que ellos viven y la relación que ellos tienen, que cuando llegan las cosas malas, llega la tormenta y los vientos, su casa se cae. Pensaban que era roca, pero la roca era la de aquel, de la del hermano, la que siempre ves y siempre le aplaudes y siempre le reconoces, pero tú no haces lo mismo. El Señor nos invita a tener esa paz, ese gozo, a pesar de que vengan los tiempos malos, a pesar de que estés en tristeza, decir, y al final del día, que esto es algo muy poderoso, poder llegar a decir, Señor, hoy fue un muy mal día. Hoy perdí mucho, material, temporal, dinero, personas, perdí mucho, pero tú sigues siendo real, tu palabra sigue siendo verdad, tu palabra y tu promesa siguen estando ahí y a eso me aferro yo. Me voy a la cama y pongo mi cabeza en mi almohada con lágrimas en mis ojos, pero sabiendo que puedo confiar en ti. Tú eres mi roca y en ti confío. Esa es la esperanza que el Señor te extiende, no de decirte tú nunca vas a estar triste, sino decirte, a pesar de todo, yo estoy contigo. Muchas gracias por escuchar este episodio, no olvides suscribirte al podcast en tu plataforma favorita y recuerda que puedes encontrarnos en Facebook, Instagram y YouTube, donde subimos más contenido que nos lleva a razonar, analizar y meditar en las cosas de Dios. Espero que estés bien, Dios te bendiga.